Hola, soy María, y hoy quiero darte la bienvenida a un testimonio que va a tocarte el corazón profundamente. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este momento. Queremos saber que estás aquí con nosotros en esta comunidad de fe. Si aún no te has suscrito al canal, presiona ese botón ahora mismo. Activa la campanita y ayúdanos a seguir compartiendo estas historias que transforman vidas. Y si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyar este ministerio, puedes unirte a nuestro club de miembros aquí en YouTube o enviarnos una ofrenda de amor. Cada gesto cuenta para que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Hoy vas a escuchar la historia de Elena, una mujer exitosa que lo tenía todo, excepto paz. Sumergida en el orgullo y la rebeldía, ella llegó a un abismo tan profundo que pensó que no había salida. Pero entonces, en su momento más oscuro, 3 simples palabras de una extraña cambiaron todo. Dios te ve. Lo que sucedió después es un testimonio poderoso de redención, perdón y amor incondicional. Prepárate para emocionarte, para llorar y sobre todo para ver cómo Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando ellos lo han abandonado a Él. Comenzamos ahora. Nunca imaginé que mi orgullo me llevaría tan lejos de la luz, hasta que una extraña me dijo algo que destrozó todas mis defensas. Lo que pasó después cambió cada parte de mi ser. Me llamo Elena, y durante años construí una fortaleza alrededor de mi corazón. A los 32 años, tenía todo lo que la sociedad considera éxito. Un apartamento en el centro de Madrid, un cargo gerencial en una empresa de tecnología, invitaciones a eventos exclusivos, pero cada noche, cuando cerraba la puerta de mi apartamento, el silencio me golpeaba como una ola helada. La ciudad brillaba allá afuera, miles de luces parpadeando en la oscuridad, pero yo me sentía más sola que nunca. Me servía una copa de vino tinto, me hundía en el sofá de cuero italiano que tanto me había costado, y las preguntas comenzaban su desfile implacable. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene levantarme cada mañana? Desde adolescente cuestionaba todo, desafiaba cada tradición, cada creencia. La religión es un cuento de hadas para adultos que tienen miedo, le dije a mi madre una vez, con crueldad innecesaria. Aún recuerdo cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Me mudé a Madrid a los 23, escapando de lo que llamaba el provincianismo sofocante de mi ciudad natal. Construí una vida completamente opuesta a todo lo que me habían enseñado. Salía con hombres casados, bebía hasta perder la cuenta, ridiculizaba públicamente a cualquiera que mencionara a Dios. En mi círculo social, yo era la chica valiente, la que se atrevía a decir lo que otros pensaban pero callaban. Pero el vacío seguía creciendo. Como un agujero negro invisible, devoraba cada momento de felicidad superficial que intentaba crear. Las promociones en el trabajo ya no me emocionaban. Las fiestas se volvieron repetitivas y aburridas. Los hombres que compartían mi cama eran extraños por la mañana. Una noche de marzo, después de una discusión particularmente fea con mi último amante, me encontré frente al espejo del baño. Las luces halógenas revelaban cada imperfección, las ojeras profundas, las líneas de expresión que el maquillaje ya no lograba ocultar completamente, pero sobre todo, esos ojos. Mis propios ojos me miraban con algo que finalmente reconocí como desesperación. ¿Quién eres tú?, le pregunté a mi reflejo. Ella no tenía respuesta. El lunes siguiente fue cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Llegué a la oficina con 40 minutos de retraso, algo que nunca me había pasado. Mi jefe, Ricardo, un hombre meticuloso que valoraba la puntualidad por encima de casi todo, me llamó a su oficina antes del almuerzo. «Elena, necesitamos hablar sobre tu desempeño reciente», dijo sin levantar la vista de sus papeles. Su tono era frío, distante. «Los últimos 3 informes que presentaste tienen errores significativos. Has faltado a 2 reuniones importantes. Tus colegas se quejan de que no respondes sus correos». Me quedé paralizada. Siempre había sido la empleada modelo, la que trabajaba hasta tarde, la que resolvía los problemas imposibles. «Ricardo, yo he estado pasando por un momento difícil. Todos pasamos por momentos difíciles, Elena». Finalmente me miró, y sus ojos no mostraban compasión. «La empresa necesita gente comprometida. Te voy a dar 2 semanas para que demuestres que sigues siendo esa persona, o tendremos que reconsiderar tu posición aquí». Salí de su oficina sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. En el baño,
Me encerré en uno de los cubículos y respiré profundamente, negándome a llorar. Eres fuerte, me repetí. No necesitas a nadie. Puedes con esto. Pero esa noche, mi novio Javier, si podía llamarlo así después de 6 meses de encuentros esporádicos, me envió un mensaje. Conocí a alguien. Creo que es mejor que no nos veamos más. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona o por teléfono. Me serví una copa de vino, luego otra, y otra más. A las 11 de la noche, borracha y furiosa, comencé a escribir mensajes desesperados a Javier que nunca envié. Terminé tirando el teléfono contra la pared, donde la pantalla se hizo añicos en una red de grietas que se parecían demasiado a cómo me sentía por dentro. 2 días después, Ricardo me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez no perdió tiempo con preámbulos. Lo siento, Elena. Hemos decidido terminar tu contrato. El mundo se detuvo. ¿Qué? Pero me diste 2 semanas. Han surgido situaciones que aceleran esta decisión. Recursos Humanos te contactará para los detalles. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Te deseo lo mejor. Recogí mis cosas en una caja de cartón mientras mis ex colegas evitaban mi mirada. La chica del archivo, Laura, una católica devota a quien yo había humillado múltiples veces por su fe, fue la única que se acercó. Elena, si necesitas hablar con alguien... No necesito tu lástima, le espeté, cargando mi caja con rabia. Esa tarde caminé por Madrid sin rumbo, la caja bajo el brazo como un recordatorio físico de mi fracaso. Las calles estaban llenas de gente que parecía tener propósito, lugares a donde ir, personas que los esperaban. Yo no tenía nada. Los días se convirtieron en una nebulosa gris. Dejé de contestar llamadas, dejé de abrir las cortinas. Mi apartamento, que alguna vez fue mi orgullo, se transformó en una cueva oscura llena de botellas vacías y platos sucios. Mi madre llamaba insistentemente desde Sevilla, pero yo rechazaba cada llamada. No podía soportar escuchar su voz, sabiendo que diría, te lo advertí, con esa mezcla de preocupación y decepción que tan bien conocía. Una tarde de abril, cuando ya llevaba 3 semanas sin trabajo y mis ahorros comenzaban a menguar peligrosamente, me obligué a salir. Necesitaba comida, o al menos eso me dije a mí misma. La verdad es que las paredes de mi apartamento empezaban a asfixiarme. Caminaba por la Gran Vía con la capucha de mi sudadera cubriéndome el rostro, evitando el contacto visual con cualquiera. El sol de la tarde me molestaba después de tantos días en la oscuridad. La ciudad bullía con vida, turistas tomando fotos, parejas tomadas de la mano, grupos de amigos riendo. Yo me sentía como un fantasma observando un mundo al que ya no pertenecía. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, quizás de 70 años, estaba sentada en un banco cerca de la plaza. No era una indigente. Su ropa era simple pero limpia, y tenía una bolsa de compras a su lado. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo extraño, como si ella pudiera ver directamente a través de todas mis defensas. Intenté seguir caminando, pero ella se puso de pie y caminó hacia mí con una determinación tranquila. Mi primer instinto fue alejarme, pero mis pies no se movieron. Hija, dijo con una voz suave pero firme. Dios te ve. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho. ¿Disculpa? Dios te ve, repitió, y luego sonrió con una ternura que casi me rompe. En tu dolor, en tu soledad, en tu desesperación. Él te ve, y te está esperando. No sé de qué me habla, respondí, pero mi voz salió quebrada, traicionándome. La mujer puso su mano arrugada sobre mi brazo. Su toque era cálido, reconfortante de una manera que no había experimentado en años. Sí lo sabes, en lo profundo de tu corazón lo sabes. Él nunca se ha ido, eres tú quien ha estado corriendo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Yo no creo en esas cosas. No tienes que creer ahora mismo, dijo gentilmente. Solo tienes que dejar de huir. Me entregó una pequeña tarjeta. Esta es la dirección de mi iglesia. Ven cuando estés lista. O no vengas. Pero recuerda, Él te ve, y su amor no depende de que tú lo merezcas. Se alejó antes de que pudiera responder, desapareciendo entre la multitud como si hubiera sido una aparición. Me quedé allí parada, temblando, con la tarjeta apretada en mi mano y lágrimas corriendo por mis mejillas. La gente pasaba a mi alrededor, algunos mirándome con curiosidad, otros con incomodidad. Pero yo no podía moverme. Esas palabras, Dios te ve, reverberaban en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Esa noche, por primera vez en décadas, intenté orar. Me arrodillé junto a mi cama,
sintiendo ridícula y vulnerable al mismo tiempo. Las palabras no salían fácilmente. Había pasado tanto tiempo burlándome de la oración, llamándola conversaciones imaginarias, que ahora mi orgullo luchaba contra cada sílaba. No sé si estás ahí, susurré en la oscuridad de mi habitación. Mi voz sonaba extraña, ronca por el llanto. No sé si esto tiene sentido, pero si existes, si realmente me ves como dijo esa mujer, necesito que me lo muestres, porque no puedo más. No sé cómo seguir. El silencio que siguió fue ensordecedor. No hubo rayos de luz celestial. No escuché voces angelicales, solo el sonido distante del tráfico y mi propia respiración agitada. Me sentí estúpida, patética. Por supuesto que no hay nadie, me dije, levantándome con las rodillas adoloridas. Estás hablando sola como una loca, pero algo había cambiado, aunque no podía definir qué exactamente. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. Los días siguientes fueron una batalla interna constante. La tarjeta que me había dado la mujer estaba en mi mesita de noche, y cada vez que la veía, sentía una mezcla de curiosidad y terror. La iglesia estaba en Lavapiés, un barrio que conocía pero al que raramente iba. Busqué información en Internet. Iglesia Evangélica Puerta del Cielo. Tenía servicios los miércoles por la noche y los domingos por la mañana. Es una secta, me dije. Gente desesperada buscando consuelo en fantasías. Pero mis propias palabras sonaban huecas. ¿No era yo también una persona desesperada? El miércoles por la noche, después de darle vueltas todo el día, me encontré caminando hacia la dirección de la tarjeta. Había decidido que solo pasaría por fuera, que quizás echaría un vistazo por curiosidad. No tenía que entrar. No tenía que comprometerme a nada. El edificio era modesto, una antigua tienda convertida en lugar de reunión. A través de las ventanas podía ver gente sentada en sillas plegables, un hombre joven con guitarra al frente. Me quedé en la acera del otro lado de la calle, escondida en las sombras, observando. La música comenzó a filtrarse hacia la calle. No era como los himnos solemnes que recordaba de las misas católicas de mi infancia. Era más alegre, más viva. Vi a la gente cantando con los ojos cerrados, algunos con las manos levantadas, otros con lágrimas corriendo por sus rostros, y en ese momento, algo dentro de mí se quebró un poco más. ¿Vas a entrar o te vas a quedar ahí toda la noche? Di un salto. Un hombre de unos 50 años estaba a mi lado, sonriendo con amabilidad. Llevaba una Biblia bajo el brazo. Yo solo estaba pasando, balbuceé. Claro, dijo sin perder la sonrisa. Es una coincidencia que estés parada exactamente frente a la iglesia en el horario de servicio. Pasa mucho. Extendió su mano. Me llamo Pastor Miguel, y tú eres bienvenida, sin importar por qué estés aquí. Miré su mano extendida, luego el edificio, luego mi propia mano temblando. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que volviera a mi apartamento seguro donde podía seguir siendo la Elena de siempre. Cínica, autosuficiente, rota. Pero en lugar de eso, tomé su mano. Elena, dije quedamente. Me llamo Elena. Bienvenida, Elena. Dios ha estado esperándote. Paredes blancas con algunas cruces de madera, sillas plegables dispuestas en filas irregulares, una pequeña tarima al frente. Pero lo que me impactó no fue el lugar, sino las personas. Me senté en la última fila, lo más cerca de la puerta que pude, lista para escapar en cualquier momento. Una mujer joven con un bebé en brazos se sentó a mi lado y me sonrió calurosamente. Primera vez aquí, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. Yo también estuve ahí, dijo señalando mi posición cerca de la salida. Tardé 3 meses en atreverme a sentarme más adelante. Se rió suavemente. No te preocupes, nadie te va a obligar a nada. Solo respira. La música continuó por varios minutos más. Cerré los ojos, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. Las palabras de las canciones hablaban de amor, perdón, redención, conceptos que había desechado hacía mucho tiempo como ilusiones infantiles, pero escuchándolas ahora, en medio de mi destrucción personal, resonaban de manera diferente. Cuando la música terminó, el pastor Miguel subió a la tarima. Abrió su Biblia y comenzó a hablar sobre la historia del hijo pródigo. Yo conocía la historia vagamente, pero nunca la había escuchado realmente. Mientras hablaba, describiendo al hijo que había desperdiciado toda su herencia en una vida de excesos, que había tocado fondo alimentando cerdos, me vi a mí misma en cada palabra. Este joven lo había perdido todo, dijo Miguel con voz emocionada. Su dinero, su dignidad, sus amigos. Estaba completamente solo,
convencido de que había arruinado su vida de manera irreparable. Pero entonces, en medio de su desesperación, recordó la casa de su padre. Mi respiración se volvió superficial. Las manos me temblaban. Y cuando decidió volver, esperando ser rechazado, esperando que su padre le cerrara la puerta en la cara, ¿saben qué pasó? Miguel hizo una pausa, mirando a la congregación. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento. El padre lo vio venir desde lejos. Y corrió. Corrió hacia su hijo. No esperó a que el muchacho llegara arrastrándose con vergüenza. Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo cubrió con el mejor manto, le puso un anillo en el dedo. Las lágrimas comenzaron a caer, y esta vez no intenté detenerlas. Así es el amor de Dios, continuó Miguel. No importa cuán lejos hayas corrido, cuánto hayas desperdiciado, cuántas veces lo hayas rechazado. Él está esperando, observando el horizonte, listo para correr hacia ti en el momento en que des el primer paso hacia Él. Algo dentro de mí se desmoronó completamente. Todas las defensas que había construido cuidadosamente durante años, todo el cinismo, toda la amargura, todo el orgullo, colapsaron como un castillo de naipes. Me incliné hacia adelante en mi silla, sollozando sin control, sin importarme quién me viera. La mujer junto a mí puso su mano en mi espalda, sin decir nada, solo ofreciendo su presencia silenciosa. Al final del servicio, Miguel invitó a cualquiera que quisiera entregar su vida a Cristo a pasar al frente. No tienes que tener todas las respuestas, dijo. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que dar ese primer paso. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera procesar la decisión. Caminé hacia el frente con piernas temblorosas, sintiendo los ojos de todos sobre mí, pero ya sin importarme. Cada paso era una batalla contra mi orgullo, contra años de autosuficiencia, contra la voz en mi cabeza que gritaba que esto era una debilidad, una rendición. Pero por primera vez en mi vida, rendirme se sentía como liberación. El pastor Miguel me recibió con los brazos abiertos, literalmente. Me abrazó como si me conociera de toda la vida, como si hubiera estado esperándome específicamente a mí. «Bienvenida a casa, Elena», susurró. Otras personas se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. No me presionaron, no me juzgaron, simplemente pusieron sus manos sobre mis hombros mientras Miguel comenzaba a orar. Sus palabras eran simples pero poderosas, hablando de perdón, de nuevos comienzos, de amor incondicional. «Jesús», dije entre sollozos, mi voz apenas un susurro. «No sé cómo hacer esto. No sé si lo merezco. Pero te necesito. He estado tan perdida, tan sola. Si tu amor es real, si realmente puedes perdonar todo lo que he hecho, todo lo que he sido, te entrego mi vida. Toda ella. Por favor, sálvame de mí misma. Sálvame». Fue como si un peso enorme, uno que había estado cargando por tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar sin él, simplemente se disolviera. Una paz profunda, inexplicable, cada rincón vacío de mi ser. No era euforia ni emoción superficial. Era algo mucho más profundo. Era la certeza de ser conocida completamente y aún así amada incondicionalmente. Lloré durante lo que parecieron horas, lágrimas de dolor por los años perdidos, lágrimas de alivio por finalmente dejar de luchar, lágrimas de gratitud por este amor que no tenía sentido según mi lógica, pero que era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Cuando finalmente levanté la cabeza, vi a la mujer mayor del banco. Estaba al fondo de la iglesia, sonriendo con lágrimas en sus propios ojos. Nuestras miradas se encontraron y ella asintió como diciendo, «Te lo dije». Él te veía. Simplemente me ofrecieron su amistad, su comunidad, su apoyo. «El camino no será fácil», me advirtió Rosa mientras me servía más pan. «Habrá días cuando dudes, cuando quieras volver a tus viejos patrones. Pero ahora no estás sola. Tienes una familia aquí, y tienes a Jesús caminando contigo cada paso del camino». Comencé a leer la Biblia cada mañana, no por obligación religiosa, sino por un hambre genuina de conocer más a este Dios que me había encontrado en mi momento más oscuro. Las palabras que antes me parecían arcaicas y sin sentido, ahora cobraban vida, hablándome directamente a mi situación. Llamé a mi madre. Cuando escuchó mi voz, comenzó a llorar antes de que pudiera decir palabra. «Mamá», le dije, mi propia voz quebrándose. «Tenías razón. Sobre todo, lo siento mucho». Volví a Sevilla por primera vez en años. Y mi abuela Carmen, ahora de 86 años, me abrazó con una fuerza que no parecía posible en su frágil cuerpo. «Nunca dejé de creer que volverías», me susurró al oído, sus lágrimas mojando mi hombro. «Nunca dejé de rezar por tu alma».
En cuanto al trabajo, las cosas no se resolvieron mágicamente. Pasé meses buscando empleo, enfrentando rechazos, luchando con la ansiedad financiera, pero había una diferencia fundamental. Ya no estaba sola en la lucha. La iglesia se convirtió en mi familia. Cuando no tenía dinero para el alquiler, aparecían sobres anónimos bajo mi puerta. Cuando me sentía desanimada, Rosa me llamaba justo en el momento preciso, como si Dios le hubiera susurrado que yo necesitaba escuchar una voz amiga. Eventualmente conseguí trabajo en una pequeña empresa, ganando mucho menos que antes, pero con un ambiente completamente diferente. Mi jefe, un cristiano devoto, valoraba la integridad por encima de la ambición despiadada. Por primera vez, sentía que mi trabajo tenía propósito más allá de un salario. Pero el cambio más profundo no fue externo, sino interno. Las cosas que antes me definían, el éxito profesional, las relaciones superficiales, la validación externa, perdieron su poder sobre mí. Descubrí una identidad más profunda, más real. Era una hija amada de Dios, creada con propósito, rescatada por gracia. No todo fue perfecto. Hubo días oscuros cuando las viejas tentaciones llamaban a mi puerta. Noches cuando la soledad amenazaba con abrumarme de nuevo. Momentos cuando dudaba si todo esto era real o solo otro mecanismo de afrontamiento. Pero en esos momentos volvía a la iglesia, abría mi Biblia o simplemente me arrodillaba y oraba. Y cada vez sentía esa paz inexplicable recordándome que no estaba sola. Un año después de aquella noche cuando entré a la iglesia por primera vez, el pastor Miguel me pidió que compartiera mi testimonio durante el servicio. Mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono, mirando las caras de esta comunidad que me había acogido cuando yo no tenía nada que ofrecer. Yo era la persona más orgullosa que conocerán jamás. Comencé, mi voz quebrándose ligeramente. Creía que no necesitaba a nadie, mucho menos a Dios. Pero ese orgullo casi me destruye. Me llevó a un lugar tan oscuro que pensé que nunca vería la luz de nuevo. Busqué entre la congregación hasta encontrar a la mujer mayor que me había hablado ese día en la calle. Ella me sonrió con lágrimas en los ojos. Y entonces, cuando había tocado fondo, cuando no me quedaba nada, alguien me dijo 3 palabras que cambiaron mi vida. Dios te ve. En ese momento no lo entendí, pero ahora sé que Él siempre me vio. Incluso cuando yo estaba corriendo en la dirección opuesta. Incluso cuando lo maldecía y me burlaba de su nombre. Incluso en mis peores momentos, cuando ni siquiera yo podía mirarme al espejo. Él me veía. Y me amaba. Tuve que detenerme, las lágrimas nublando mi visión. La mujer con el bebé que se había sentado junto a mí aquella primera noche me alcanzó una servilleta desde su asiento. Hoy estoy aquí como prueba viviente de que nunca es demasiado tarde. Continué, mi voz más firme ahora. No importa cuán lejos hayas corrido, cuánto hayas arruinado, cuántas veces hayas dicho que no. Dios está esperándote, observando el horizonte, listo para correr hacia ti en el momento en que des el primer paso hacia Él. Porque así es su amor, incondicional, implacable, transformador. Después del servicio, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Una joven de unos 25 años, con los ojos rojos de llorar, me abrazó con fuerza. Esa era yo, susurró. Esa soy yo ahora mismo. No sé cómo salir. Tomé su rostro entre mis manos, mirándola directamente a los ojos. No tienes que saber cómo salir, le dije. Solo tienes que dejar que Él te saque. Da el primer paso. Él hará el resto. Ahora, 2 años después de aquella tarde cuando una extraña me detuvo en la calle, miro hacia atrás con asombro. La Elena de entonces y la Elena de ahora parecen 2 personas completamente diferentes, y en muchos sentidos, lo son. La vieja Elena murió aquella noche cuando me arrodillé en esa iglesia. Nació una nueva, moldeada no por el éxito o la aprobación del mundo, sino por el amor incondicional de un Dios que nunca me abandonó. Mi vida no es perfecta. Sigo enfrentando desafíos, sigo cometiendo errores, sigo teniendo días difíciles. Pero ahora tengo algo que antes no tenía. Esperanza, propósito, paz. Y sobre todo, la certeza de que sin importar qué tormentas enfrente, nunca más estaré sola. Porque Él me ve, siempre me ha visto. Y su amor no depende de que yo lo merezca.